Sí, ahí está. El Señor les sea bendiciendo. Hoy día nos toca estudiar la lección número 24. Vamos en la armonía del Evangelio, estudiando los 4 Evangelios, en su armonía, en un orden que nos da la plenitud, y nos toca estudiar la lección 24. Hoy día vamos a tomar, después del Sermón del Monte, viene sana al siervo del centurión, sana al siervo del centurión, y resurrección del hijo de la viuda. ¿Ya? Todo esto va sucediendo en la ciudad, primero de la sanidad del siervo del centurión, en Capernaum, cerca de la ciudad de Galilea, o del mar de Galilea, y después viene Naín, que también era una localidad. Aquí está Capernaum, y si usted va al mapa, Palestina durante el tiempo de Jesucristo, aparece atrás un mapa, está Capernaum, y un poquito más abajo, cerca de Nazaret, está la ciudad de Naín. Es más o menos un día de camino. Entonces, vamos a estudiar la palabra del Señor. ¿Le parece? Oramos. Padre, te damos gracias por el momento que nos das de poder entrar al estudio de tu palabra. Pedimos que tú en este momento nos seas bendiciendo. Bendícenos a través de tu exquisita, bella palabra, Señor. Pueda traer en nosotros fortaleza, sanidad, Señor eterno, hacer crecer nuestra fe y sobre todo tener, Señor, una confianza plena en ti. Fundamenta, Señor, nuestra doctrina, nuestra idea, nuestros pensamientos cada día hacia ti, nuestra convivencia contigo, Señor. Bendícenos hoy día a través de tu palabra, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces, lección número 24. Y vamos a ir, esta lección del 24, sana al siervo del centurión, aparece solamente en el libro de Mateos y Marcos, ¿ya? Sana al siervo del centurión en Mateos y Marcos. Después de la resurrección del hijo de la viuda, en Naín, solamente aparece en el libro de Lucas. ¿Se da cuenta? No. Si nos acordamos de la resurrección aquella, tenemos memoria, pero solamente aparece en el libro de Lucas. Bien, entramos al libro de Mateos, capítulo 8, versículo 5 al 13. Dice así la palabra del Señor. Versículo 5, capítulo 8 del libro de Mateos, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Acordémonos que era romano. Este centurión no era judío, era romano. ¿Y qué hace el centurión? Rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Mi criado está postrado en casa. ¿Qué situación tenía? No era solamente una enfermedad, estaba paralítico y gravemente atormentado. No era una enfermedad cualquiera, no era fiebre, no era un dolor de estómago, no, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Con otro, ¿se acuerdan los procesos anteriores? Que viene el hijo del oficial viene a rogar por su hijo, y Jesús le dijo: ve, ya está sano. Ve, está sano, ve, ya está bien. Pero ahora Jesús decide ir ahora con el centurión. Y cambia la historia aquí. Respondió el centurión podía haber dicho: ya, Señor, vamos. Qué bueno, vamos, que es un privilegio que vayas a mi hogar. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo,
Primero le marca a... Él era un centurión. Los judíos estaban sometidos a ellos, pero él le dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Di la palabra. Dilo ahora, Señor, y mi criado sanará. Dilo, Señor. Él se conforma, aquí hay una situación de fe que es tan increíble. Jesús admira esa fe, que no es que venga y se imponga las manos. No, no. Esta persona que no estaba bajo la ley, esta persona que no seguía los rituales, quizás no hacía la ofrenda ni los sacrificios, no hacía muchas cosas, no la hacía, pero sí había una fe absoluta en quién, en entender y conocer quién era Jesús. Y entendía que en Jesús estaba toda autoridad, solamente en su palabra, di la palabra y mi siervo será sano. Yo creo a tu palabra, Señor, dilo. No vayas, no vayas, Señor. Dilo solamente. Yo no soy digno que entres en mi hogar, pero di la palabra. Wow. A veces nosotros vamos, óreme, y a veces pedimos la oración, no, quiero que me ungimos y todo lo demás, y a veces quedamos en la duda y decimos, ¿quién falla? A veces, no, el que uno tiene fe, pero el que está ahí, el que está recibiendo, no tiene fe, por eso a veces no funciona la sanidad, ¿no es cierto? Pero aquí el enfermo no está pidiendo sanidad por él. No, al contrario, aquí hay un tercero que no es ni pariente, es el amo, podemos decir, porque está hablando el criado, el jefe, o podemos también decir, el dueño de casa, tenía un sirviente, un criado, y él viene a rogar por ese criado. El criado, aquí por eso no podemos hablar de falta de fe o de fe del criado, o claro, del criado. No podemos decir él tenía fe el criado. No. Aquí hay un tercero que tiene fe para alguien que está enfermo. Y quizás, no sé si le habrá dicho, este centurión, voy a ir a donde Jesús para que ore por ti, para que haya sanidad. No sé si se lo dijo. No, el centurión iba con absolutamente fe, pero una fe pero increíble. Di la palabra, Señor. ¿Ah? Di la palabra. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Es decir, coloca dos categorías de personas que están bajo su autoridad, tanto los soldados como centurión, pero también habla de sus sirvientes que también están bajo su autoridad. ¿Se da cuenta? Habla de, tengo bajo mis órdenes soldado, y después dice, a mi siervo, haz esto y lo hace. No solamente a los soldados, también tenía siervos que él daba órdenes y su siervo lo hacía. Es decir, tenía autoridad. Centurión sí había autoridad en él. Y entiende, en Jesús, que en él está toda autoridad, todo poder. Y un poder tan increíble, tan absoluto, que él a la distancia, sin tocar, solamente di la palabra. ¿Qué palabra tenía que decir? ¿Qué es lo que tenía que decir Jesús? ¿Ah? ¿Tu siervo es sano? Porque yo no sé, en este instante recibe la sanidad tu siervo, se levanta de su lecho. Di la palabra, Señor. Me basta solamente con eso. Di la palabra. Y en la distancia, porque había una distancia, no quedaba quizás muy cerca, tenía una distancia donde estaba el siervo, pero él creyó.
Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿Y de dónde era él? De Capernaum. ¿Ah? No era ni de, podemos haber dicho, de Jerusalén. ¿Ah? Ahí cerquita, lo maravilloso de Jerusalén. No. Era un soldado sin la ley, podemos hablar sin ser circuncidado, pero un hombre de fe. Y Jesús lo marca: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Una de las cosas que uno va experimentando en la iglesia, y si lo hemos visto, a veces llegan mamás con sus hijos enfermos, guaguitas, y o a veces van a las casas de las hermanas que conocen que van a la iglesia y, aló, sí, vecina, vengo a pedirle un favor. ¿Cuál? Puede ungir a mi guagua. No van a la iglesia. Quizás ni sabía la hermana que tenía fe o que creyese. Pero ellos llevan, muchos que quizás no son muy partícipes en nuestras congregaciones, ni los vemos, pero cuando hay una enfermedad, cuando hay un momento de crisis, muchas veces llegan a golpear a nuestra puerta que por favor oremos y unjamos a sus bebés o a sus niños. Fe. Y nosotros decimos, pero ¿por qué no viene a la iglesia? No, tiene que ir a la iglesia primero. Y nos faltará algunos hermanos. No, tiene que ir a la iglesia y allá el Señor va a obrar y todo lo demás. No. En ese instante Jesús nos le dijo al centurión: mira, tienes fe, pero tienes que convertirte. Mira, tienes fe, pero tienes que empezar a cumplir la ley. No le dijo eso. Tienes fe. Ese hombre tiene fe. Tiene fe. Cristo se admira de eso, de la fe. Y le dice al centurión, entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creísteis, te sea hecho. Ve, y como creísteis, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¡Wow! Tenía una fe increíble. Y yo creo que cuando escucha a Jesús, ve, y como creíste, te sea hecho, con eso le bastó. Gracias, Señor. Con eso para mí es suficiente. No vayas a visitarme. No soy digno de que entres a mi hogar. No, yo entiendo que quizás tú eres rabino, eres maestro, que vas a entrar a un lugar, a una casa de un centurión. Di la palabra, Señor. Ve, y como creíste, te será hecho. Wow, bien especial la historia. La gran fe del centurión del versículo 10 es la clave de este párrafo. Muchos otros gentiles seguirán su ejemplo y entrarían en el reino de los cielos. En tanto muchos judíos quedarían excluidos. La otra ayuda me marca, concerniente a los centuriones. Me dice: los centuriones eran soldados de carrera que mantenían el poder militar romano. Habitualmente estaban a cargo de 100 soldados. El mencionado en este versículo sería probablemente en las fuerzas de Herodes Antipas. Tenía riquezas, así como carácter e integridad,
y había oído de Jesús. Era un hombre compasivo que estaba preocupado por sus sirvientes, por su sirviente gravemente enfermo. Aunque no, mire que ahí viene la otra situación, aunque no sea de nuestra fe, hay gente que es compasiva. ¿Ah? Y no podemos decir, no, es mentira, no, si no es el amor del Señor. No, hay gente que aún quizá no milite en nuestras filas, pero hay compasión en ellos. Y en este hombre, en este centurión, había compasión, no era su hijo, era su criado. Y tanto era su criado que aún se tomó el tiempo, quizás la trayectoria de ir a rogar por quién, por su criado. Él fue a rogar por su criado. Quizás lo vio y dice gravemente atormentado. Quizás cómo gritaba ese hombre, cómo sufría. Quizás podría haber dicho ya, bueno, déjelo para allá o llévatelo para allá y que otros lo vean y traigo otro criado para que se vaya manteniendo la casa y no se me estabilice el orden. Podría haberlo hecho. Pero como en él había compasión, quizás buscó todas las fórmulas, todas las formas de que se apaciguaran los dolores o tratar de buscar médico para sanar a su criado. Pero cuando escucha de Jesús, el obrador de milagros, de sanidades, dice, voy a ir a mi Señor. ¿Se da cuenta? En él había compasión, gravemente enfermo. Su gran fe impresionó al maestro. El Nuevo Testamento destaca a varios centuriones de forma positiva, incluyendo al que fue testigo de su muerte y lo identificó como el Hijo de Dios. Cornelio, que se convirtió y abrió el camino para que la iglesia alcanzase a los gentiles. Eso sale en el libro de Hechos, capítulo 10. Y Julio, que trató a Pablo bondadosamente en el libro de Hechos, capítulo 27, versículo 3. Qué importante entender quién era un centurión y cómo se va marcando la historia de los centuriones. No es solamente para el pueblo judío. Y hablemos de Cornelio. Cornelio también era un hombre bondadoso. Era un gentil que daba limosna a los pobres. Se preocupaba de los pobres. No era uno conforme a la ley, no, pero Dios le alcanza en su misericordia. Dios ve aquello. Dios está viendo a aquellos que están obrando bien. ¿Sabe? Es como a veces medio especial. Hay gente que a veces obra de una manera más bondadosa, es más bondadoso a las necesidades, es más bondadoso de dar, a veces más que algunos hermanos. Es como feo decir eso, ¿cómo no? Si los hermanos, el Señor ha trabajado en ellos, llevan años. Hay hermanos que llevan años y nunca han sido bondadosos para con Dios. Menos para las necesidades, menos para su prójimo. Entonces uno dice, ¿pero cómo? ¿Y cómo otros sí? Hay otros que son tan bondadosos que aún ni por dinero trabajan por las necesidades de otro, ni por dinero, sino es su pasión, el querer ayudar, el querer hacer bien a otros. ¿Y usted cree que Jesús no lo está viendo? Vio al centurión, vio esa compasión, pero van a empezar a llegar otros que sí tienen fe y aunque no tengan fe, requieren de Jesús que inserte fe, ayuda a mi fe. Entonces, nosotros tenemos que entender que a veces podemos ya estamos haciéndolo bien. Quizás estamos haciendo bien en la estructura del culto, estamos haciendo bien de venir al culto. Pero también tiene que haber compasión en nuestra vida por los demás. También tiene que haber amor por los demás. Aquí hay una lección para nuestra vida. Bien. No me voy a alargar mucho porque después me voy a entusiasmar. También
Aparte de esto, viene en el libro de Lucas, capítulo 7, del 11 al 17. Capítulo 7, del versículo 11 al 17. La resurrección del hijo de la viuda de Naín. ¿Ya? Naín es una localidad. Si usted ve el mapa, sale atrás, téngalo ahí siempre a mano. Este está en Capernaum y va a Naín. Es decir, buena distancia. Por aquí me salía que era como un día de distancia en caminar o en dirigirse hacia aquel lugar. Ahí vamos a ver. Ah, sí, aquí está. Dice Lucas, destaca que fue la compasión de Jesús la motivación principal de este milagro. Naín a casi un día de camino al sur de Capernaum. Esa es la distancia. Casi un día de camino. Era bastante. Era bastante, ¿para qué? Para ir a encontrarse con alguien que tenía una necesidad. Los discípulos no entendían, ¿para dónde vamos, Jesús? Vamos para allá, vamos a ir a Naín. Pero imagínense, pero Señor, pero es que podemos ver, Señor, aquí nos está yendo bien. Aquí, Señor, están llegando muchos enfermos. No, allá hay una necesidad. ¿Y quién no te necesita, Señor? Yo no vi a nadie que te dijera algo. Allá hay una necesidad. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Ya no iba solo. Se encuentran dos multitudes aquí. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Era lo único que tenía. Su esposo había muerto, había quedado su único hijo y ahora se le muere el hijo. ¿Ya? Hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Jesús venía con una multitud que lo venía siguiendo, sus discípulos, y viene un velorio, una pompa fúnebre, podemos decir. Viene otra multitud, traen al féretro, traen al cuerpo de este joven, y dice hijo único, no marca la edad, no marca la edad. Llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre. Claro, Jesús le marca joven, no era un niño, sino marca la palabra joven. Entonces, cuando viene una multitud también grande de allá, y hay un encuentro, un velorio y otra multitud, venían a enterrar a un muerto, y otra multitud que viene siguiendo a Jesús porque viene contenta. Hay milagros, hay sanidades, hay cosas maravillosas, y se encuentran con ellos. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acá hay una resurrección, no porque el muerto está pidiendo. El muerto no puede pedir, ¿no es cierto? No, Jesús se compadece ¿de quién? De la viuda, de la madre. Se compadece en ese sentido. Se compadece de ver el sufrimiento y dolor que lo ha perdido todo. Ha perdido lo que más quería, ya se había ido su esposo, quizás lo amaba, pero quizás le había quedado ese tesoro de parte de él que era su hijo. Ahora su hijo se moría. Ver morir a los dos para ella ya no podía ser más terrible, más doloroso. Y es lo que a veces no queremos, que la muerte toque nuestra vida o no toque nuestras familias. Porque es doloroso, trae sufrimiento, no va a traer recuerdo y una herida profunda, muchas veces difícil de sanar.
muchas veces difícil de recuperar. Y esta mujer, doble herida, mortal herida ahora en su alma, en su corazón, su hijo muerto. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y, ¿sabe? Le dice, no llores, no llores. Yo creo que todos quedan ahí, ¿qué va a pasar? Tanto la multitud que traía al cadáver que no sabía quién era y de repente se encontró con él. ¿Quién es? ¿Qué pasa? Es Jesús. ¿Quién es Jesús? Es Jesús que sanó a este, que convirtió el agua en vino, el que ha hecho milagros, el que saca fuera a los demonios. Pero no se había hablado que Jesús resucitaba muerto. No, eso no se había dicho. Y aquí se encuentra una evidencia clara del poder de Jesús. Hay en Jesús, Él se compadeció, no quiere demostrarle a la gente que Él puede resucitar muertos, no. Él no está interesado de que la gente lo admire, no. Él se compadeció, no sé, sintió el dolor de la mujer. Él dijo, yo puedo ayudarte, yo puedo hacer algo por ti. No por la multitud para que vean, no, es por ti. Aquí no va a haber una persona más alegre, una persona que va quizás ya a llorar, en vez de llorar de tristeza, va a llorar de alegría, de agradecimiento. Va a poder decir gracias, Señor. Entonces Él se compadeció y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó al féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Toda la multitud esa, yo creo que aquí se juntaron las dos, pero aquí se armó una alegría, un regocijo, y todos querían ver al resucitado. Todos, ¿quién es él? Él lo llevaban ahí. Él era el muerto. Él era el que había muerto. La ayuda aquí me marca una buena ayuda. Estoy leyendo versículo 7 del 11. Ya. Me dice de la siguiente manera, Jesús se conmovió y tuvo compasión, del versículo 14. La viuda cuyo hijo difunto iba a enterrar, en la época bíblica no se solían utilizar ataúd. No iban en un cajoncito para enterrarlo, no. Por eso dice que Jesús se acercó y tocó el cuerpo, ¿ya? Entonces no se solían utilizar ataúdes. El cuerpo se colocaba en un féretro abierto, como tipo bandeja, no sé, la llevaban y no sé si lo llevaban en altura o más bajito. Un féretro abierto o cama antes de la sepultura. Estos féretros eran casi siempre de madera y portátiles. Aunque tocar un cadáver hacía a la persona ceremonialmente impura, Jesús ignoró esa tradición. ¿Sí? ¿Cómo no la iba a ignorar? Él toca a un muerto, pero el muerto vive, ya no está muerto, está vivo, no pasa a ser impuro. El muerto está vivo. Y que le vayan a decir algo, pero tú tocaste un muerto, ¿a dónde está? Él, ¿no ves que está vivo? No está muerto, él está vivo.
¿Cuándo va a haber con muerto? Se habla, empieza a hablar. Jesús tocó al muerto sabiendo que se le iba a entregar a su madre. ¡Wow! ¿Cuántas veces quisiéramos ese milagro nosotros en el momento de dolor, en el momento que alguien parte? Si quisiéramos ese milagro, pero a veces parte. Y a veces el transcurso de la vida. Es triste ver cuando personas, a veces yo converso con personas mayores y digo, hermano y hermana, a veces usted ya ha transcurrido una vida, es un privilegio a veces llegar a 80, es un privilegio llegar a 90 años. Y algunos con su mente lúcida, sí, alguna enfermedad y todo lo demás, pero lúcidos. Es una tremenda bendición. Y porque algunos en la vida no alcanzaron a vivir mucho. Algunos llegaron a los 5 años, algunos llegaron a los 3 años, guaguitos murieron. Algunos no alcanzaron a vivir ni meses y partieron y murieron. Quizás ellos quisieran haber vivido más. Otros niños, 10, 12 años que quizás nosotros en nuestra vida hemos visto historias, personas que hemos visto que sus hijos, familiares o niños partieron. Acá de repente venía un niño con un hijo de una hermana que se ahogó. El niño, el amigo se le ahogó, y un chiquito. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? No tenemos en nuestra vida comprada y no sabemos qué podemos hacer. Nuestra vida es muy frágil y a veces nuestros errores nos llevan a caer en situaciones de peligro en nuestras vidas. Pero los que están viviendo, aprovechen su instante de vivir. Y los que han partido, y a veces se nos van los seres muy queridos, y nos duele el alma, y nos desgarra. A veces padres que se le van los hijos y les desgarra el alma. A veces dicen los padres, no, los hijos tienen que enterrar a los padres, no los padres a los hijos. Y eso nos desgarra el alma. Y muy fuerte. Yo he tenido pérdida de unos primos, murió primero el menor y después murió la mayor. Y yo decía, pero qué terrible, qué atroz. Qué atroz. Y ver mis parientes en esa situación y con, oiga, jóvenes partiendo. Y me dice, oh, qué terrible. Y yo veía a los mayores, Señor, ¿por qué no cambiamos? Yo ya he vivido, cambiemos, Señor. Yo quiero partir, cámbiame, que viva ella, yo cambio mi vida. No hay caso. Pero ¿sabe? Jesús le dijo, no llores, no llores. Y Jesús, cuando leemos Apocalipsis, también dice que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Aquí la pasamos la vida es muy hermosa. Lo terrible es morir, lo terrible es enfermarse. Lo terrible a veces son los problemas, las dificultades. Y a veces nos pasan cosas y hay gente que vive cosas atroces. Algunos dicen que esto es un infierno. Pero estamos viviendo. Estamos entre medio de la vida, estamos entre medio de la muerte, pero debemos de aprovechar todo instante de vida. Aprovechar de los que están a nuestro lado porque no sabemos cuándo ellos o nosotros partimos. No lo sabemos, pero hacerlo mejor. Hacerlo mejor. Y saber y entender esto, un día el Señor enjugará nuestras lágrimas y nos encontraremos con quien hemos amado, con los que queremos, nos vamos a encontrar con ellos. Y el Señor nos va a decir, ya no lloren más, ahí están los que ustedes aman. Ellos van a vivir eternamente, ya no va a haber más muerte, llanto ni dolor. Jesús tuvo compasión y además está teniendo compasión de nuestras vidas y nos da la esperanza de la vida eterna para que no tengamos más sufrimiento. Donde vamos a vivir una eternidad, donde no vamos a envejecer, donde no vamos a ser carcomidos, donde no vamos a llenar de enfermedades y esperar quizás saber que nos queda poco quizás para partir. No. La eternidad que Jesús
nos tienes vida, vida, primero vida eterna. Si aprendemos a apreciar nuestra vida aquí, a valorarla, a entenderla, esa vida eterna, va a ser muy larga para nosotros. El Señor les sea bendiciendo. Gran enseñanza, el hermoso Jesús, hermoso el Señor, que tiene compasión y entiende. A veces decimos, Señor, tú no sabes, tú no entiendes. Sí, el Señor aquí en este relato, Él nos dice que nos entiende. Dice, se compadeció de ella y le dijo, no llores más. Cuando se parte a alguien muy cercano a nosotros y duele nuestra alma y nuestro corazón, el Señor nos entiende. El Señor le bendiga, sea de bendición esta palabra de Dios para usted.